Dejamos el audio correspondiente al miércoles 26 de abril, Soberanía Alimentaria, Salud por el Planeta, la Sociedad y los Cuerpos, perteneciente a las Jornadas Anarcosindicalistas 2017 de CGT Valencia. Unim lluites, construint alternativa. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradeceros que hayáis venido que habéis restado de vuestro tiempo libre para venir aquí a estas charlas, y especialmente agradecer a las personas que van a participar hoy, que nos van a explicar pues el trabajo que están realizando, y bueno, agradecer esta generosidad que no es habitual en los tiempos que corren. Y bueno, esperemos que la charla sea para todos interesante, que nos aporte cosas nuevas, y que yo estoy convencido que nos saldremos del mismo modo que hemos entrado después de esta charla. Es cierto que el objetivo es que no solo en esta, en cualquiera de las jornadas que hemos organizado, creemos que ese es el propósito, y la experiencia de la de ayer, los que estuvimos, creo que es así. No salimos indiferentes, desde luego, a lo que los compañeros y compañeras que están sufriendo represión por hacer una lucha en el mundo del trabajo o en lo social están sufriendo, y de qué manera nos lo explicaron, y bueno, creo que fue instructivo y fue alentador ver cómo hay personas que están haciendo este esfuerzo, este sacrificio para cambiar esta sociedad que no nos gusta, ¿no? El propósito un poco de que sean tan variopintas o tan diferentes las jornadas, no voy a extender mucho más, es simplemente porque muchas veces estamos inmersos cada uno en nuestros propios ámbitos de trabajo, ¿no? De intentar cambiar la realidad, y vivimos un poco a espaldas de los otros, ¿no? Lamentablemente, yo creo que somos muchas más las personas que las que estamos por cambiar esta sociedad, que no nos gusta cómo funciona esto, de las que aparentamos, porque de alguna forma sí que han conseguido que cada uno estemos un poco refugiados en nuestra propia situación, ¿no? No es buscar tampoco el referente de los antiguos, ¿no? De mirar el pasado, pero sí que es cierto que nuestros antecesores tuvieron, creo, y me refiero a los antecesores a aquellas personas de finales de hace 2 siglos y de principios del siglo pasado, que tuvieron una capacidad y una intuición para intentar juntarse y de plantar cara a lo que no les gustaba, y llegaron a hacer cosas increíbles, ¿no? Yo tengo la sensación, el recuerdo de mi abuelo, que me hablaba de cosas de salud que aún hoy no se hablan, ¿no? O sea, el aprendizaje de que la clase obrera, que las personas trabajadoras, la inquietud que tenían por aprender, y lo que llegaron a hacer, ¿no? De diferente, ¿no? A lo que era, pues no lo hemos alcanzado ahora, ¿no? Yo creo que muchas veces el ecologismo o la alimentación sana, por decirlo, que no es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Se convierte también un poco en una moda, ¿no? Hoy es posible que un ejecutivo de una multinacional de armamentos sea vegetariano, ¿no? Y vaya en bicicleta y se sienta ecologista y naturista, ¿no? No le importa que el trabajo que está realizando pueda conllevar, aparte de explotación, la miseria y la muerte para muchas personas, ¿no? Creemos que esto no tiene sentido. Es decir, es cierto que todas estas luchas tienen un fin común, y creo que es importante que consigamos poco a poco que nos vayamos acercando, que vayamos cambiando esta realidad de manera conjunta, porque yo soy sindicalista, pero a mí no me cabe en la cabeza que consiguiéramos muchas mejoras laborales y unas condiciones de maravilla, pero por el camino nos quemáramos el planeta, ¿no? Por decir una cosa, ¿no? O por el contrario, que aquí viviéramos en la abundancia y en África se siga muriendo de hambre, algo que ya ocurre en algunos aspectos. Ya por terminar, deciros que esto se hace desde un sindicato, pero vamos, un sindicato que tiene vocación de ser mucho más, ¿no? No como el Barça más que un club, sino que realmente queremos transformar esta sociedad. Y me refiero con ello que la clase trabajadora en su momento tuvo muy claro, cuando tenía ese concepto de clase, y sobre todo creo que en nuestro país, que los valores que tenían, que ellos eran mejores que sus explotadores, ¿no? Lamentablemente creo que una de las cosas que están ocurriendo también, que nuestros explotadores han conseguido que la clase trabajadora interiorice los suyos. Quizás es hora de empezar a cambiar y de que realmente demostremos lo que es así, que nosotros no somos iguales,
aquello que todos somos iguales, seremos lo mismo. Nosotros no nos corrompemos, vamos, nosotros no estamos por enriquecernos, no dedicamos nuestros esfuerzos a hacernos ricos para explotar a otras personas. Somos diferentes, somos otra cosa, ¿de acuerdo? Voy a acabar y voy a dar entrada a las personas que han venido aquí, y concretamente en el tema de hoy vamos a tener a Francisco Mata, que es médico experto en nutrición, y luego también vamos a tener a Carmen González, que es representante de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valencià y es secretaria de organización de la COAC. Ellos van a explicar desde luego mucho mejor que yo el tema. Solo quiero hacer un pequeño apunte respecto a Paco, que lo conozco porque yo soy marino y él es médico del ISM, y Instituto Social de la Marina. sí, el Instituto Social de la Marina, que nosotros lo decimos muy fácilmente, como si todo el mundo lo supiera. Nosotros pasamos revisiones cada año y él se dedica a intentar convencer a los rudos marinos de que tienen que comer más verde y menos carne. Esfuerzo que le honra, porque la verdad es que le sería más fácil decir haz lo que quieras, y en cambio está con una pelea constante para intentar convencer que hay que cuidarse, que es importante la salud. Y bueno, nada más, solamente esto. En cuanto quieran ellos, pues primero va a hablar está con el aparatito. Pues vamos, yo digo, agradecerle sobre todo esto, el trabajo que hace con la gente, con los trabajadores ahí del sector, pues es una maravilla, vamos. Y poco a poco nos va convenciendo, vamos. A mí, yo antes era gordo y estaba, vamos, a mí me ha convencido. Yo creo que puede hacer mucho por... ¿Qué pasa? ¿No funciona? Se están aterrizando todos. Vale. Bueno, pues nada. Yo puedo seguir hablando, pero creo que es mejor para vosotros que guarde silencio un ratito. Sí, vale, pues Carmen, ¿puedes empezar tú? Sí. Bueno, pues Carmen, gracias, y te dejo aquí la palabra. Gracias, Carmen. A ver. Bueno, hola, bona vesprada. Para que no me conega, a mi em diuen Carmen González. És que si me lo fiques així no, vaig a tenir que parlar molt espanyol, la meva veu és molt potente. I me cridarem per a que vinguera avui a estar així entre nosaltres, en representació de la Plataforma per la Soberanía Alimentaria del País Valencià i com a secretària d'organització de la coordinadora d'agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana. A banda de dir que soc la presidenta de l'Associació de Veïns, la unificadora de la Punta, és a dir, d'aquesta associació de veïnat que ha guanyat tres contenciosos administratius, bueno, 12 en realitat, però els 3 últims, que són els que ens possibiliten per a intentar parar la destrucció de l'horta sud de la ciutat de València. Dit això, doncs, bueno, la veritat és que jo m'havia plantejat que es començara a Paco, perquè jo pense que parlar primer de l'alimentació i després parlar de qui produïm l'alimentació i de quina manera la produïm, però bueno, canviem l'esquema perquè no pots començar i es comença jo. Tot el món sabem què és la sobirania alimentària quan estem parlant de la sobirania alimentària. Tenim clar el concepte de què significa sobirania alimentària. Bé, el concepte de sobirania alimentària seria el dret que tenim tots, és a dir, tenim les poblacions, la gent en general, a tindre un aliment sa, nutritiu i que vagi en report a el que seria la nostra cultura. És a dir, quan estem parlant de cultura, parlem en l'ample espectre de la cultura, és a dir, el que marcaria, per exemple, també les religions. És a dir, hi ha gent que és de religió musulmana que per tant no pot menjar al igual que menjaria, no sé, un cristià, no?
Bé, doncs, quan parlem de sobirania alimentària estem parlant del dret que té la gent a poder consumir un aliment sa, nutritiu i que estiga culturalment al seu costat, d'acord? A partir d'allò podem ampliar el concepte, és a dir, no anem a parlar a soles de el dret que tenim a menjar un aliment sa, perquè un aliment sa pot ser un aliment que d'esto que avui en dia ens parlen que és un alimento sostenible, que és un concepte cuya interpretació és molt subjetiva i molt poc objectiva. Jo diria que tenim dret a consumir un aliment que estiga produït per una persona que puga menjar allò que produeix, és a dir, que no tinga que produir i quedar-se ell sense menjar o ella sense menjar ni poder donar de menjar a la seva família. Produir un aliment que a més nutrisca a la gent a la qual va, però a més que puga vendre-lo de forma directa, pròxima i que la gent el conega i le puga demanar què és el que fa. Poder-lo produir utilitzant llavors que ell ha tingut tota la vida o bé que lo té d'intercanvi en altres llauraors o llauraores. Que a més si tinga una remuneració justa per lo que és el seu treball. És dir, que no, per exemple, quan tu no vas a una gran superfície, com pugui ser, no sé, Carrefour, Mercadona, Líder i un llarg, etc., inclús al mercat, als mercats, com pugui ser el mercat central, veiem que n'hi ha pomes a 69 cèntims el quilo. I ningú se demanem com pot ser que una poma que ve de Xile o que ve d'Argentina puga costar més barata que una produïda al costat de casa. Bé, per tant, quan estem parlant de sobirania alimentària estem parlant d'algo més que siga a soles l'aliment. Estem parlant de tot allò que envolta a l'aliment, de la terra, de l'aigua, de l'aire, de la llavor, de la gent que produeix i s'aliment. Perquè és molt important saber qui produeix l'aliment que jo vaig a menjar-me i a més si aquesta persona que està produint aquest aliment se pot nutrir de la mateixa manera que jo a ella i a la seva família, o si per el contrari és una persona que està sent explotada, a la qual no se li està pagant un salari just per el seu treball. És una persona que no té un lloc on poder dormir, que no té una aigua que puga beure en condicions, perquè aquesta aigua s'està utilitzant per al regadiu, però ella no pot tindre l'aigua per al seu propi consum, i un llarg, etc. Enteneu ara quan estem parlant de sobirania alimentària a què s'estem referint? És a dir, que és algo molt més enllà que simplement la producció d'un aliment sa o d'un aliment sostenible. Paraules que poden confundir-nos, perquè la propaganda en la qual veiem en tots els mitjans de comunicació i en les grans empreses agroalimentàries ens estan dient constantment aliment sa, aliment natural, aliment sostenible, però no ens estan explicant què és el que significa, de quina manera lo estan produint i qui està darrere de tot això. No és el mateix un aliment que jo puga produir i que jo vaig a fer la venda directa en un mercat de proximitat, en el mercat del meu barri, en el mercat del meu poble, que si jo vaig a comprar un aliment que me diuen que és un aliment sa i sostenible, però que vaig a comprar-lo en una gran cadena de distribució, com pugui ser el que vam dir, un Consum, un Carrefour, un Mercadona,
llarg, etc. Perquè no sabem qui està darrere d'això i perquè la majoria de les vegades ens estan enganyant. Quan parlem de sobirania alimentària també estem parlant del dret que tenim a saber què és el que estem consumint. I per tant estem parlant de l'etiqueta d'aquest tarret que anem a comprar, per exemple un tarro de mel, que ens diuen mel i no ens expliquen d'on ve aquesta mel, no ens diuen si aquesta mel és de Xina, és de Xile, és d'Argentina o és d'ací al costat de, no sé, de Quatretondeta, per exemple. Tenim dret a saber d'on procedeixen els aliments que consumim i de quina manera i qui els està produint. És un altre dels drets que tenim com a consumidors i com a persones. Tenim també dret a saber per què estem pagant el que estem pagant. És a dir, si jo estic pagant, per exemple, €1 el quilo de taronja, tindré de saber per què s'ha marcat aquest euro al quilo de la taronja i qui lo marca. És a dir, com a productor tindré a poder accedir a la llavor, és a dir, que no m'impediscan poder fer intercanvi de llavors en els meus veïns, cosa que avui en dia és molt difícil poder accedir a les llavors de forma tradicional perquè primer perquè no n'hi ha cap de protecció de cara al xicotet productor, per molt que n'hi hagi, no sé, aquests avisos que de vegades en quan ixen en la premsa o ixen en la ràdio o ixen en la televisió de que eixit una, de que mira, anem a ser tots anem a ser productors ecològics i a més anem a tindre, ens van ajudar per a que puguem produir i per a que puguem tindre preus competitius i que puguem viure. Tot això la majoria de les vegades és mentira, és dir, és mentira. Cada vegada la tendència dins de lo que és l'agricultura en el nostre país, en la nostra comunitat, és a que n'hi hagi explotacions cada vegada més grans, a que estiguen concentrades cada vegada en més poquetes mans i a més a que les llavors tinguin que anar a comprar-les a les empreses que se dediquen a la venda d'aquestes llavors. Empreses especialitzades en això. Per exemple, és molt quidraner el fet de que jo, per exemple, vull fer agricultura ecològica i per a poder plantar una llavor per a que després, per exemple, el CAE me certifique i se producte, la llavor té que estar certificada i aquesta llavor jo no puc utilitzar una llavor que siga de l'intercanvi en un veí meu que també està fent també agricultura ecològica, sinó que tinc que passar per una llavor que tinga un certificat, que per tant tinc que anar a comprar-la o a que me la donen en un lloc on estiga certificat. Si no, no puc donar d'alta el meu producte com un producte ecològic, perquè aquesta és una de les altres incompatibilitats quan parlem de sobirania alimentària. És dir, el que ens està envenenant no està obligat a dir que ens està envenenant, però qui està fent una agricultura, una ramaderia o una apicultura sana, sostenible, ecològica, sí que està obligat a ficar-lo en la seva etiqueta o a tenir un cartellet que li diga que el que està fent realment és sa i és ecològic. Quan parlem de sobirania, anem a deixar de parlar de sobirania alimentària soles, anem a parlar d'altres sobiranies, la sobirania cultural, és a dir, el dret que tots tenim a poder parlar la llengua en la qual hem sigut criats o no, simplement en la llengua que nosaltres considerem que és la llengua que volem adoptar perquè és la que millor va en nosaltres. Per exemple, jo no soc nascuda
d'una mare de parla valenciana ni un pare de parla valenciana. Jo es comencé a parlar el valencià quan tenia 27 anys i nasqué el meu segon fill. Al principi me donava molta vergonya, encara me dona vergonya, perquè sé que no tinc una parla correcta, però bueno, ho intento per tots els mitjans. Val? Per tant, tinc dret a utilitzar una llengua que jo considero que és bonica i que m'agrada. Doncs bé, això és sobirania cultural. A expressar-me baix el criteri que jo considere que és el que va en la meva entitat com a persona i com a poble. Això també és una altra sobirania, ¿vale? La sobirania cultural. Però també, per exemple, jo vull saber d'on parteix la roba que porte. És a dir, esta roba, si està feta de derivats del petroli i m'està contaminant a través de la pell, del contacte de la pell, o si per el contrari pues està feta d'un producte que siga pues, sostenible i sa. Però també qui lo està produint, és a dir, per què pague jo 6 euros d'una jaqueta? És perquè estan explotant a les persones que estan fent aquesta jaqueta? I a mi me l'estan venent a aquest preu perquè ells no tenen ni per a menjar qualsevol dia de la seva vida. És a dir, per tant, des del meu punt de vista, quan estem parlant de sobirania, estem parlant d'algo més que simplement siga l'alimentació, és de tot allò que l'envolta, és a dir, de la vida mateixa. D'acord? Jo he dit que no anava a parlar molt perquè no m'agrada. Col·loquialment sí, però així no m'agrada. A mi el que m'agrada és que a partir d'aquest moment es comenceu a preguntar-me coses. És a dir, per a mi és més important que es comencem a entablar un diàleg, i que d'aquesta manera puguem arribar a acords o puguem arribar a conèixer, és a dir, des de la forma en què tenim des del nostre sindicat de veure les coses, des de la forma que jo la tinc també com a persona les coses, i jo saber com tots vosaltres penseu. Així que a partir d'aquest moment podeu començar a preguntar o podeu començar a donar la vostra opinió, que me pareix el més important. Y bueno, un poco todos esos colectivos, un poco tú nos vienes a presentar, o bueno, que estamos un poco hablando, ¿no? Fuera de lo que es soberanía general, pues o sea, a mí me gustaría también saber un poco qué se está demandando, qué se está pidiendo, qué se está, no sé, un poco el ver, porque a veces por saber un poco qué es lo que, porque muchas veces cuesta mucho a lo mejor, y a veces es plantar una semillita, como digo yo, el saber o darse cuenta, ¿no? Porque no nos enseñan tampoco el decir por qué esta chaqueta vale lo que vale, esa conciencia crítica que pienso yo que es lo que socialmente debería de ser. Un poco que es por dónde va en cuanto al tema de pues lo que hablabais, de las semillas, de los labradores pequeñitos, todo eso, ¿cómo estáis? ¿No? Pues un poco qué se intenta hacer o qué se intenta llevar a cabo para paliar esto, o por lo que decías que habíais ganado esas enmiendas o habíais comentado. Sentencias, ¿no? Vamos a ver, la pregunta, mira, es un poco abierta. ¿Sí? Vale. Si no te importa, puedes hacer una o varias preguntas en concreto para que las podamos más bien, ¿vale? Porque es que lo veo así como muy... Y entonces no sé, puedo contestarte muchas variantes. Claro. ¿De acuerdo? Es una pregunta muy vale. abierta, es un poco por saber, o qué es lo más importante que estáis haciendo ahora, vale. O que habéis conseguido con... Vale. Mira, desde el sindicato en el cual yo estoy, ¿vale? Desde la COA, las líneas de trabajo principales que llevamos es la lucha, o sea, es decir,
trabajar firmemente, puedes tomarlo como lucha, como yo digo trabajar firmemente por intentar que la gente joven tenga todas las oportunidades necesarias para incorporarse, ¿vale?, a el trabajo agrícola, si es lo que desea, ¿de acuerdo? Bien. Esto quiere decir que para tener esas oportunidades, ¿vale?, tiene que tener tierra, tiene que tener agua, tiene que tener la posibilidad económica de aguantar al menos el primer año hasta que tenga la primera cosecha, ¿vale? Es decir, con lo cual nosotros entrando dentro de la dinámica de la administración, que aquí no vamos a falsear nada, ¿vale? Es decir, tú si estás trabajando como sindicato agrario, ¿vale?, estás luchando contra la administración y estás trabajando, es decir, intentando que la administración vaya por los cauces que tú quieres. En nuestro caso no lo logramos, o sea, yo lo digo ya de entrada, somos los malos de la película, somos los que están mal vistos, ¿vale?, por ser los más protestones, los que, entre otras cosas, pues no cumplimos ciertos parámetros, no tenemos liberados sindicales, con lo cual no cumplimos uno de los parámetros, pero tenemos mujeres dentro de la estructura de responsabilidad, ¿vale?, cosa que tampoco cumplimos los parámetros de los sindicatos agrarios, ¿vale? Luchamos por el pequeño productor, ¿vale?, cosa que tampoco cumplimos los parámetros. Bien, entonces a partir de ese momento nosotros decimos cuáles son nuestras vías de trabajo. Nuestras vías de trabajo son, en este momento, por una parte, la integración o sea, un proyecto que lleva dos personas que están allí detrás, Juan Clemente con ayuda de Mireia Vidal, ¿vale?, que están llevando un proyecto de integración de migrantes, ¿vale?, dentro del sector agrario y del mundo rural, uno de los parámetros, porque nos olvidamos siempre de la gente que vienen de otros continentes, de otras culturas. Nos olvidamos por completo, los utilizamos como mano de obra barata y los explotamos en el campo. Constantemente estamos viendo lo que ocurre en la recogida de naranja, sobre todo, ¿vale? Entonces nosotros estamos con un proyecto, ¿vale?, subvencionado. Este será el tercer año que vamos a empezar, que vamos a dar la continuidad de ese proyecto de integración de personas con riesgo de exclusión porque no son españolitos de a pie, ¿de acuerdo?, o españolitas de a pie, uno de los proyectos. Integración, darle la oportunidad a la gente joven y a las mujeres de poder integrarse dentro del sector agrario, ¿vale? Y después, pues esta lucha cotidiana por lo que es decir, el pequeño productor, mercados de proximidad, nos parecen muy importantes para la soberanía alimentaria, el mercado de proximidad, el mercado del labrador o la labradora o del elaborador o la elaboradora pequeño que tienes en un pueblecito, ¿vale?, y que necesita una serie de recursos para poder sobrevivir y vivir y hacer venta directa, ¿vale? Y a partir de ahí, pues muchísimas más cosas, ¿vale? Pero digamos que estos serían los tres ejes principales: mercados de proximidad, ¿vale? Nosotros ahora, por ejemplo, también hemos optado dentro de nuestra estructura no solo es decir, porque la gente se integre en hacer agricultura ecológica cada vez más, es decir, intentando convencer a nuestros afiliados para que lo mejor es que vayan cambiando a la agricultura ecológica, sino que además, es decir, por tanto se den de alta en el CAE, etcétera, etcétera, sino que somos partidarios de apoyar firmemente la SPG, es decir, esa etiqueta de agroecológica que no es oficial hoy por hoy y que no es el CAE, ¿vale?, pero que es la que
la que está haciendo que muchos jóvenes, ¿vale? Muchos jóvenes adopten ese modelo porque lo consideran mejor que el modelo del CAE, que sería un modelo más oficialista, ¿vale? Esos serían los ejes principales del trabajo. Bueno, la lucha contra el cambio climático, es decir, que la gente del campo sepa lo que es realmente el cambio climático, que lo sepan de verdad y que sepan cómo tienen que adaptar su forma de elaborar, es decir, el trabajo agrícola, cómo lo tienen que hacer, ¿vale? Con el tema del cambio climático, es decir, que se den cuenta que abrir nuevos campos deforestando es una burrada, porque estamos luchando en contra nuestra, ¿vale? Es decir, que se haga un uso racional del agua, porque si no estamos luchando en contra nuestra, es decir, del ser humano, ¿vale? Y todos estos conceptos serían, ¿vale? Parlant de la certificació del CAE, aquesta certificació que dius i tal, ara acabo d'escoltar que parles també que hi ha un altre tipus de certificació que no és oficial, que penso que aniria molt millor que no hi hagués una certificació oficial per lo que estaves dient, o sigui, no pots fer l'intercanvi de llavors amb altres pagesos perquè necessites una certificació per vendre i també deies que clar, ens hem de creure realment qui ens està donant el que diu, que està bé o no, i no hi ha cap certificació, i necessitem una certificació d'aquesta, del CAE, perquè si penso que això està més lligat al consumisme o el poder tenir. Jo t'ho dic, si tu creus aquell, també em creuràs a mi. O sigui, jo soc un pagès, que jo et venc això i jo et dic que això és el meu cultiu o la meva forma de cultivar és ecològica. Per què no lluitem més perquè la gent em cregui que no per fer una certificació oficial que digui que és quan la resta de cultius no la tenen, no necessiten aquest tipus de certificació per poder vendre? No sé, una reflexió sobre això. Vols que te conteste la meva opinió? No sé, clar. Vale. És una opinió i... A veure, vaig a donar-te la meva opinió en particular. Mira, a veure, jo sempre que algú me demana, oye, pues la SPG o el CAE, jo dic, mira, vas a exportar, tú te vas a dedicar a la exportació, si te vas a dedicar a la exportació, el CAE, perquè és una etiqueta que te fa falta a nivell europeu i a nivell mundial per a l'exportació, ¿vale? Per a que se te certifiquen com a ecològic. Vas a fer venda directa, de proximitat, en el mercat del teu poble o 2 o 3 pobles, no te fa falta el CAE. Val? El problema és que tot això és molt més complex de lo que se pensem. És a dir, no és tan fàcil, no és tan senzill. ¿Vale? Per què? Perquè no n'hi ha que oblidar en el món en el que estem vivint i en les ciutats en les que estem vivint. És dir, anem a veure, si jo vaig a un... Jo com consumidora, si jo me'n vaig a una tenda a per un producte ecològic, si no té l'etiqueta verdeta, la fulleta i lo del CAE, no puc saber si és ecològic o no. ¿Vale? No és que no puc saber-lo. En una tenda gran jo no puc saber-lo. Com puc distingir jo un producte que siga ecològic de lo que no siga? ¿Vale? O sea, això no vol dir que jo estigui d'acord, però jo t'he dit, tu estàs fent raonament i jo t'estic fent el contrarraonament. Jo el que deia és lluitar perquè desaparegui aquesta etiqueta. O sigui, per què necessito jo una etiqueta per creure'm que aquesta tomàtica és bona? O sigui, si m'ho estàs dient i si el que fem és creem una associació, creem un grup i anem creixent sobre... No, és que jo compro aquest, en aquest mercat només es ven producte ecològic. No està certificat, però sabem cert que és ecològic, no? Sí, però això està clar, a xicoteta escala, és això el que intentem. Mireia ara va contestar-te, a xicoteta escala això està bé, jo el que t'estava fent és la contra, la contra d'això, és dir, però si jo me'n vaig a Carrefour o me'n vaig a Mercarronya o me'n vaig a Consum, entenc, si no me dona una etiqueteta que me diu que això és ecològic, de qui me fie? Me fie del senyor Roig, que està portant, diguen que està venent taronja valenciana quan ve de Sud-àfrica, per exemple, o de Marroc? Primero que nada, soy Paco Mata, soy médico y trabajo en el Instituto Social de la Marina desde ya hace muchos años, hago medicina del trabajo
Pero en mi vida personal, pues mi pasión ha sido siempre las terapias alternativas. Y dentro de las terapias alternativas, pues al final te das cuenta que estás en el mundo de las terapias. Y cuando estás en el mundo de las terapias, pues estás tratando enfermos. Y al final me dije, yo creo que más vale la pena intentar enseñar a la gente y compartir conocimientos para que la gente aprenda a mantenerse en salud. Siempre habrá enfermedades, siempre necesitaremos, pienso yo, la medicina oficial y las medicinas alternativas, pero últimamente pues intento aportar en lo que es prevención y promoción de la salud. Y ahora pues estoy colaborando con la plataforma de la soberanía alimentaria. A Enric nos conocemos por temas laborales, que trabajamos en el mundo de la mar. Y pues hablando de nutrición, pues nos ofrecieron, mira, me había traído yo un vaso y se me olvidó. Pues sí, dijimos de hacer una charla sobre alimentación y salud, junto con la agroecología, que obviamente vienen juntas. En las diapositivas que ahora voy a mostrar, si queréis al final saldrá mi correo y mi teléfono y me mandáis un correíto y me decís, mándame las diapositivas y yo las mando todas, de forma que si no queréis apuntar todo, pues así se simplifica. Y veréis que sale bastante ciencia. Yo siempre intento traducir la ciencia, que puede ser un poquito compleja, a un lenguaje más genérico y más entendible por todo el mundo, dentro de que la ciencia también tiene sus limitaciones. Pero estamos en un momento bonito porque a través de internet y gente con inquietudes como nosotros también son muy científicas y muy estudiosas y lo están poniendo pues muy fácil, bastante fácil y muy interesante. Así que vamos a empezar. Más o menos tengo pues para media horita. El hecho es que no quiero alargarme más para que luego podamos hacer todas las preguntas que queramos, ¿vale? Vale, pues empezamos. Nos encontramos en una situación de crisis. Es una crisis muy amplia en todos los sectores. Nosotros vamos a hablar de alimentación y una de las crisis fuertes que hay, porque la alimentación impacta también en el medio ambiente, pues es una crisis medioambiental. Entonces, esto es un estudio recientito que está, yo creo, bien hecho, pues hace varios campos de afectación de la producción humana en el planeta, en el medio ambiente, y como veis, pues lo que está más afectado es el tema del calentamiento y también, incluso curiosamente, el tema de los nitritos y nitratos que están volcándose al campo y están intoxicando la tierra que cultivamos. Esto es un aspecto de la crisis. Esa crisis a nivel sanitario pues se plasma en este mensaje, que es un mensaje de la OMS, en que hablamos de enfermedades no transmisibles. La medicina, la higiene, la salud pública en conjunto ha tenido mucho éxito en enfermedades agudas, en infecciones y en epidemias, y eso lo estamos controlando bastante bien, pero curiosamente la sociedad moderna, en su forma de comer, en su forma de moverse, en su forma de actuar, pues está surgiendo un tipo de enfermedades que en medicina llamamos enfermedades no transmisibles o no comunicables, que son las enfermedades crónicas. Crónicas porque tardan un poquito de tiempo en aparecer. En vez de aparecer a los 10, 20, 30 años, pues aparecen normalmente a los 40, 50, 60 años. Y son enfermedades que en poblaciones tradicionales no suele haber. Pues son cardiovasculares, que son el infarto de corazón, y el ictus, que es el infarto hemorragia del cerebro. Los cánceres, muchos son prevenibles. Las enfermedades respiratorias, que es tabaco más bien. Y luego diabetes, incluso también el Alzheimer. Estas, como veis, pues estamos hablando de 36 millones hace unos poquitos años y se habla que para el 2030 tendremos 55 millones, o sea que siguen subiendo y subiendo y subiendo. Ahora veremos por qué. ¿Y qué nos dice la OMS? Pues que se pueden prevenir y que se pueden controlar. Y hablamos pues de evitar tabaco, dieta saludable, que es lo que hablaremos, actividad física y consumo o nada de alcohol, moderado. Al mismo tiempo, como podéis ver aquí, pues vemos que el cambio climático a través de diversos mecanismos pues también está dando enfermedades, o sea que todo viene muy relacionado. Hablamos de enfermedades infecciosas, de infartos, de enfermedades transmitidas por los animales, o sea que todo está muy relacionado. Esto es una comisión que se ha creado en la revista Lancet, que es muy interesante y que está aportando bastante información. Este estudio es para que veáis un poquito, que es un autor que me gusta porque dice que lo que es la industria, la forma de producir, el sistema económico actual, nos está dando una meta
inflamación, que es a nivel del organismo, nuestro cuerpo se inflama, y a nivel planetario, a nivel ecosistema, está dando una ecoflamación. O sea, tenemos un daño que estamos creando al medio ambiente y un daño que estamos creando al medio ambiente interno de nuestro organismo. Pues eso nos hace pensar que todo está muy relacionado. Entonces hablamos de enfermedades crónicas y del cambio climático. Entonces la búsqueda tiene que ser común entre los dos factores. Y esto es un grupo de expertos en salud pública que se reunieron en el año 2005. Nosotros en general en medicina, en nutrición, pues te tiendes a centrar en lo que es cómo como y cómo enfermo, es muy biológico, es muy lo humano, pues están viendo que según cómo produces, según el impacto que tiene en el medio ambiente, según cómo la sociedad produce y la economía cómo se mueve, pues todo está muy relacionado. Pues ellos nos dicen que cuando pensamos de alimentación tenemos que tener una visión sistémica, de conjunto, ¿vale? Y además tenemos que ver que para el futuro, para las generaciones que tienen que venir, el sistema productivo sea sostenible. Y eso le llaman la nueva ciencia, la nueva visión de la nutrición y de la salud. ¿De qué y por qué enfermamos? Pues aquí en estas barritas veis que la barra más grande es riesgos alimentarios. O sea que la forma de comer es la causa más importante. La segunda barra, que es bastante grande, es el tabaco. El tabaco tiene mucho impacto negativo. La tercera barra vemos que es la presión arterial alta, que también tiene relación con la alimentación. La otra es el índice de masa corporal, sobrepeso que sea, que también tiene relación con la alimentación. Después viene la actividad física, la falta de actividad física. Viene el azúcar alta en sangre, que tiene que ver con la alimentación, el colesterol, y luego vienen los contaminantes. Mucha gente dice, ¿es que son los contaminantes? Sí, tiene efecto, pero parece, este es un estudio muy bien hecho, muy costoso, muy amplio, y el peso principal cae en la forma de comer. Estilo de vida, tabaco y lo que hemos visto antes. Esto es una guía que han sacado las dos sociedades americanas de cardiología y del corazón, ACC y AHA, en que en la guía nos dicen que consumir un patrón, hablamos de patrones, ahora veréis que hablaremos de patrones, de conjuntos. No es que este alimento sea me cura y este no me cura, sino que es el conjunto de lo que yo como. Pues ese conjunto tiene que hacer hincapié en lo que la gente tiende a comer menos, en más verduras, más frutas y cereales integrales. Y subrayo cereales integrales, el integral. Cuanto menos integral es más probable que yo tenga pues hipertensión, colesterol, infartos, ictus, que eso es lo que trata el corazón. Y lo demás es pollos, pescados, legumbres, aceites no tropicales, que sería el aceite de oliva, y frutos secos. ¿Y qué es lo que hay que limitar? La ingesta de dulces, la repostería en su conjunto, las bebidas azucaradas, incluidas esas llamadas deportivas y generadoras de energía, etcétera, etcétera, que es pura azúcar, y todos los refrescos, y las carnes rojas. Entonces, más azúcar, más probable hacer enfermedades. Actividad física y mantener peso. Este es el presidente del Colegio Americano de Cardiología, que para ser presidente pues hay que saber bastante, es un estudioso, es un investigador, y nos dice que aboga por una dieta basada en plantas. Es un concepto que ahora se trabaja mucho en la salud de la nutrición, en medicina. En vez de decir vegetariana, que queda un poco como activista y que te defines y te circunscribes, pues hablamos de la plant-based diet, como parte del cambio de enfoque del tratamiento. O sea, que él insiste que en vez de tanto tratamiento y tanto diagnóstico y tanto aparato y tantas células que renuevan y regeneran, hay que prevenir, hay que insistir en la prevención. Los avances médicos han mejorado el tratamiento, pero la prevención debería ser la gran prioridad, ¿vale? Ahora veremos qué es el plant-based diet. Este es un informe del 2007 que se sigue renovando y se sigue confirmando. Si veis en el cuarto punto pone alimentos vegetales, consumir sobre todo alimentos de origen vegetal. Esto es para el cáncer, son dos grandes organismos oficiales que estudian el cáncer y sus causas y nos aconsejan un patrón basado en alimentos de origen vegetal. Origen vegetal son frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Y alimentos de origen animal dice limitar la ingesta de carnes rojas y no consumir carnes elaboradas. Las carnes elaboradas, que es lo que salió hace poquito de la OMS, que decía que el jamón de York no convenía porque podía dar más cánceres, se refiere a eso. La carne que yo no compro cruda y la cocino. Son las salchichas, la longaniza, los jamones, el jamón de York, el jamón de pavo, los patés, todo eso son carnes procesadas. Aconsejan evitarlas. ¿Vale? Eso es
Son estudios muy bien hechos que cuando sacas eso a la prensa, pues quiere decir que detrás hay muchísimos estudios porque todo el mundo va a intentar refutártelo científicamente, ¿vale? El 50% de los cánceres se podrían prevenir, que son muchos. Hay autores que dicen que de infartos se podrían prevenir el 90% de los infartos. La diabetes es el tercer país del mundo en el 2013. 370 millones de personas son diabéticas y se estima que para el 2030, que está ya cerquita, serán 500 millones. Sigue subiendo. Está relacionado con sobrepeso, obesidad y estilo de vida sedentario. El 80% se podrían prevenir. Lo mismo, dieta sana, actividad física y mantener peso. Este es un informe oficial de una asociación internacional del Alzheimer. Entonces nos dice que si en el 2010-2013 tenemos unos 40 millones de personas con Alzheimer, para el 2030 estaremos en 76 millones y el 2050 unos 115 millones. Entonces se va a duplicar o triplicar en una generación. Cuando ves estas cosas en conjunto te dice que no es genética. Nuestra genética no cambia en 15 años o en 30 años. Lo que cambia es el estilo de vida cuando la población mundial se occidentaliza y pasamos a un patrón americano, europeo, moderno de consumo inmediato, pues favorecemos que estas patologías surjan. Este es un informe de la OMS, esa es la directora Margaret Chan, que nos dice que la demencia no es parte normal del envejecimiento. Mucha gente dice, bueno, es que como vivimos más años, pues hay más Alzheimer y más demencia. No es parte normal del envejecimiento, ¿vale? Y en este estudio nos dice que la prevención debería enfocarse en objetivos sugeridos por la investigación, por los datos. Es más educación y contrarrestar los factores de riesgo. Enfermedades vasculares, el corazón, la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Tabaco y falta de actividad física. Eso es lo que puede desencadenar demencia y Alzheimer, ¿vale? La obesidad en el mundo, 30%, y para el año 2030 hablamos del 40% y sigue subiendo y sigue subiendo. Entonces, ¿qué estamos? Estamos en una forma de producir alimentos que le llamamos obesogénica. La gente no lo puede evitar, es una forma de comer que dices, yo como bien, como bastante bien, y el peso sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Y a nivel mundial el cambio es radical. Aquí hablan a nivel de gasto, a mí no me gusta hablar mucho de dinero, pero bueno, supone un gran gasto. Hay varias formas de malnutrición, entonces nosotros últimamente se está dando bastante este ejemplo, ¿no? Gente que sí que come, sí que se nutre, creces y te reproduces, pero estás comiendo una alimentación muy procesada, muy refinada y muy pobre en micronutrientes. Lo que más vemos en el mundo occidental es sobrepeso, obesidad y falta de nutrientes. En el mundo en el que abusamos y lo dejamos en desventaja, pues tendremos más malnutrición, pero todo es lo mismo. Se llama malnutrición en todas sus formas. A nivel mundial es un patrón que da desigualdades. Hay gente que padece malnutrición y desnutrición y nosotros estamos más en falta de micronutrientes y sobrepeso y obesidad. Esto es para que veamos un estudio hecho por el doctor Fardet, un profesor universitario investigador en Francia, en una revista científica del año 2014. Entonces, claro, la gente dice que vivimos más y más enfermedades. A ver, vivimos más, cada año se está consiguiendo, eso es un logro. Pero estamos reduciendo los años en que la gente vive sin patologías. Y eso es lo que se puede evitar. Estamos abriendo ese paréntesis que vemos aquí. Cada vez son más los años que podemos vivir en enfermedad. Y eso es lo que no es normal. Eso es lo que podemos revertir. O sea, que viviremos más años en salud. Pero eso es lo que debemos intentar. Vale. Ahora vamos a ver qué forma de comer nos puede aportar salud. Este señor Walter Longo es de origen italiano, que ahora reside y trabaja en Estados Unidos, y él estudia sobre todo la longevidad. Y tiene un libro publicado en italiano y muchos artículos en inglés, hay bastantes vídeos suyos colgados, es interesante. El cuerpo humano posee la extraordinaria capacidad de repararse y regenerarse. Nos podemos revertir la enfermedad y además podemos permanecer sanos y jóvenes durante mucho tiempo. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a intentar. Hay un concepto que a mí me gusta tratar mucho en la gente que sí que es sensible al mundo de la agroecología y de los ecosistemas,
Y es que en conjunto tenemos muy claro lo que es un ecosistema y cómo podemos actuar en él para intentar mantenerlo, o actuamos de forma que lo destruimos. Entonces, un ejemplo de una selva primaria, si metemos ahí la soja a saco y metemos la ganadería a saco, por poner un ejemplo, pues obviamente ese ecosistema se destroza, desaparece y lo rompemos. Y para regenerarlo es, bueno, es casi un imposible. A eso se le llama, o yo le llamo, la ecología de la nutrición externa. Por deciros que es lo mismo, o sea, es la ecología de la nutrición. Y la ecología de la nutrición tiene como dos caras, como la luna. Una cara es la externa, el ecosistema, y otra es la interna, y es que nuestro organismo también es un ecosistema. Tenemos un conjunto de órganos que se comportan en equilibrio y al que le damos nutrientes y ellos eliminan lo que les sobra. Según los nutrientes que yo le dé, ese ecosistema lo puede intentar conseguir mantener en salud, o se puede torcer y aparecer las patologías crónicas. Pero el programa, el sistema está programado para mantenerse en salud. Vale, vamos a hablar de alimentos de origen vegetal. Esta es una página muy interesante, la PCRM, Physician Committee for Responsible Medicine, Comité de Médicos por una Medicina Responsable. Estos son vegetarianos, no es un organismo oficial, pero es muy bueno, muy interesante, tiene bastantes documentos en castellano. Y los 4 grupos de alimentos de origen vegetal son frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Y aquí en medio estaría, entre los legumbres y los cereales integrales, tendríamos los frutos secos y las semillas, las almendras, las nueces. Pues vamos a ir analizando poquito a poquito estos elementos. El arco iris sanador. El arco iris quiere decir que yo intento comer verduras de temporada y a lo largo de todo el año. Si yo cuando llega el invierno sigo comiendo calabacines, pimientos rojos, berenjenas y lechuga, cebolla y tomates, quiere decir que estoy comiendo verduras de invernadero. Entonces eso tiene 2 consecuencias. Una, meto muchísima química, a nivel ecosistema, a nivel ecológico es insostenible, tenemos que explotar cosas que no están preparadas para producirse, y al mismo tiempo desplazamos las que tendríamos que comer en invierno. En invierno tenemos las coles, las coliflores, los brócolis, tenemos los tubérculos, nabos, chiribías, zanahorias, tenemos los puerros, las cebollas, los ajos. Entonces esos elementos que nos da es lo que nos aporta salud. Entonces al cuerpo yo le tengo que aportar verduras de temporada. Primero porque son más ecológicas y más sostenibles, y después porque tienen menos química y porque esa variedad es lo que a mi cuerpo le da para elegir. Entonces yo no tengo que preocuparme si tiene mucho hierro, mucho magnesio, mucho zinc, y si me falta selenio y me sobra y no me sobra. Lo que conviene pensar es en diversidad y temporalidad, y normalmente, a mi entender, proximidad, ecológico. Entonces yo me planteo que en invierno como las verduras de invierno, y cuando llega la primavera lo que me da el campo. Entonces esa diversidad le da recursos a mi organismo para que se mantenga en salud. Entonces eso puede ser a nivel de frutas y verduras. Los postres dulces son frutas, por eso son dulces. Pero los postres dulces no son los que yo le añado el azúcar. Aparte que el azúcar tiene un impacto, hablamos del aceite de palma porque es más novedoso y esta tiene un impacto gigantesco, pero el azúcar es la reina del impacto. El medio mundo es azúcar y hay que producirla a un precio baratísimo, con una maniobra súper explotada para exportarla a un precio que no tiene problemas. Y luego a nivel salud puede torcer la salud. Entonces, dulces en que yo añado azúcares, aunque sean ecológicos y azúcar de comercio justo, panela, integral, etcétera, etcétera, pocos, muy pocos. Porque si yo aquí delante pongo una coca y pongo unas magdalenitas y pongo unas galletas ecológicas integrales, y aquí al otro lado pongo mi calabaza asada, mis frutas de temporada, y abro puertas y llegan los niños del colegio y empiezan a elegir, pues ellos eligen el azúcar. No por nada, sino porque es muy sabroso y muy potente y se controla muy mal. Entonces los azúcares son muy adictivos y no aportan casi salud. Entonces la salud viene por las plantas, por las verduras, en ese caso las frutas. También tenemos las frutas secas, que es una forma de tener más verduras a lo largo del año, son muy sanas. Y luego tenemos las frutas cocinadas, que suelen ser un poquito más de otoño e invierno. Manzanas, membrillos asados o cocidos al vapor, que también están muy ricos, pero no el membrillo que yo le pongo mitad membrillo, mitad 50% azúcar, porque eso es mucha azúcar.
Pues el membrillo asado está muy bueno. Y calabazas y boniatos. Pueden ser asados, pueden ser al horno, cocidos al vapor. En concreto, no sé si habéis oído de la dieta Okinawa, que es un archipiélago que hay al sur de Japón, que es una dieta que se asocia a longevidad y a salud. Pues ellos comen mucho tubérculo dulce. Hay una medio patata, tubérculo muy dulce, que es la base de su alimentación. Entonces los boniatos, batatas también son muy saludables. Hemos visto verduras, vemos frutas y ahora cereales integrales. El Mediterráneo es cereales con gluten. Ahora ha salido una corriente ahí antigluten. Bueno, yo no la comparto. Porque si mi patrón alimentario no coincide, no se adapta a la realidad cultural y realidad geográfica, pues a la larga no va a venir con salud. Entonces, en conjunto yo digo que el pan integral y la pasta integral son buenos. Pasa que ahora veremos lo que es el buen pan integral. En conjunto ya hemos visto que para cánceres e infartos, pues integrales. Pastas, luego tenemos el bulgur, que es un trigo roto, el cuscús, que es una sémola de trigo que conviene que sea integral. Tenemos otros, el maíz, el mijo, el centeno, el trigo sarraceno. Tenemos los copos de avena, que es un muy buen desayuno. Y aquí, por ejemplo, hay una gráfica en que vemos cómo se tiñen los minerales y vemos que los minerales están en la parte de fuera. Si yo tiño el hierro, el manganeso, el cobre, el níquel, el zinc, están en lo que es el salvado y en lo que es el germen. Cuando yo como pan blanco, arroz blanco, eso lo elimino. Entonces yo estoy tirando a la basura prácticamente la mayor concentración de minerales y vitaminas. Y este aumento que tenemos ahí microscópico, vemos esa capa que se llama la librona, que es la primera capa de células, que está cargada de antioxidantes y fitoquímicos. Y esa también, cuando yo blanqueo el arroz y la pasta, el trigo, también la tiro a la basura. Entonces, aquí veis una barra, a la izquierda se ve lo que queda en un pan en harina blanca, y si tuviera el 100%, pues llegaría a la barra negra. Entonces yo estoy perdiendo entre un 90 y un 30% de todos los nutrientes. Vitaminas, minerales, aceites, proteínas, en más o menor porcentaje, pero estoy tirándolos a la basura, en el pan, en la pasta y en el arroz. El buen pan, que choca un poquito, está hecho con, yo aconsejo, granos integrales ecológicos. Yo cojo el grano, lo muelo en un molino de piedra, le pongo masa madre, levadura madre y lo horneo. Ese es el buen pan. Lo demás son, yo le llamo excipientes, como los fármacos, que usas una pastilla que es un excipiente donde pongo el principio activo. Entonces el excipiente es el pan, en donde yo le pongo los principios activos, que son pues el jamón, el chorizo, el salchichón, los calamares fritos, y ese es el excipiente. El excipiente es el pan y ahí meto el contenido. Para eso hago pan, para hacer bocadillos y para hacer sándwiches, o si no, para mojar. Entonces yo mojo las salsas y mojo los aceites. Entonces el pan se ha convertido en un producto muy sabroso como excipiente, pero y si no, cojo esa harina y le pongo azúcares y grasas y mantecas y hago una repostería exquisita. Entonces la harina es un excipiente al que yo le pongo dulces y grasas, o sal y chicha y animal en medio. Entonces ese pan es muy goloso, muy adictivo, lo hacemos muy bien, y esa repostería la hacemos muy bien, muy sabrosa, y es muy difícil de controlar. Bueno, tú pones un buen pan integral, que sería por ejemplo este que vemos aquí arriba a la derecha, pues ese ya cuando pones dos ronchitas y te pones los calamares, como que ya no le acompaña bien, ¿no? Y le pones un paté y aquello se hace demasiada bola. Ese es el buen pan, ese es el buen pan. Cuesta bastante, un poquito, y luego está costando un poco encontrar, que yo eso ya lo encuentro. El otro día estuvimos reunidos en el Molino del Villar, que es un hombre que ha hecho pan muchos años, y es muy difícil encontrar buen pan. Las ecotiendas están fabricando panes bastante buenos, y yo aconsejo, yo siempre digo, no hace falta ir a ecotiendas para comprar bien, pero el buen pan y la buena pasta en conjunto sí, todavía solo se vende ahí o en algunos mercados. Yo suelo ir al mercado de Bodella, donde hay dos fantásticas panaderas, y les compro el pan pues una vez al mes en general, y lo congelo y lo voy sacando. Vale un 50, un 100% más, pero comes la mitad, y está exquisito. Vale. A ver, el pan blanco pues es más alto en calorías, tiene mucha sal, no se come solo, es el excipiente.
Al pan se le quita lo bueno del trigo, el pan desplaza. Cuando yo voy a América Latina, voy a África, voy a Asia, e introduzco el pan, acaba desplazando, acaba imponiéndose y desplaza. Es una cosa que se vende bien. Y quitamos sus arroces y sus maíces y sus cereales tradicionales. Las rosquilletas están incluidas en el pan blanco, ¿no? Igual de adictiva, está muy buena. Se le das a un niño y no protesta, ¿no? Tú le das un trozo de pan integral y se queda como si a tu padre le ha pasado o a tu madre le ha pasado algo y no coordina bien y te da una cosa rara, ¿no? Pero le das rosquilletas y se las come, no pasa nada. Las legumbres, no hace falta comer soja ni cosas raras de estas, porque nuestros garbanzos, lentejas, alubias, guisantes y habas son exquisitas y tienen las mismas propiedades y las mismas virtudes. Es verdad que la soja tiene un poquito más de fitoestrógenos y esas cosas, pero no hace falta. Y si queréis comer soja, pues también, ¿eh? Está el tofu, está el miso, está el tempeh, está la salsa de soja, bueno, bien, pero no es imprescindible. No son culturalmente nuestras, no están tan adaptadas al Mediterráneo, entonces yo creo que no aportan mucho. Aunque bueno, lo puedes usar. La legumbre es muy proteica, tiene un 20%. Las carnes, aunque parece que un filete todo es proteína, no. El 20% es proteína y lo demás es agüita y fibra y esas cosas, pero solo las carnes tienen un 20 y un 22, el pescado tiene un 20 y un 22, los huevos tienen un poquito más, pero en su conjunto la proteína es la misma. Y no aporta mucho más. Las legumbres tienen mucha más fibra, mucho más fitoquímicos, lo mismo con los cereales, y las carnes pueden tener sus nutrientes, pero tienen sus desventajas. Ahora veremos. Las carnes sí que aportan vitamina B12, que no se encuentra en el reino vegetal, ¿eh? Yo no es que diga que la alimentación vegetariana sea yo. Los estudios en general no dicen que la alimentación vegetariana sea la única saludable, pero sí que es parte de la solución. Y nos aporta un referente muy interesante sobre el cual trabajar. Por ejemplo, en este estudio que está hecho por la Academia de Nutrición y Dietistas Americana, que es oficial, no es que sea vegetariana, es pura ciencia, es una asociación científica, a nivel de proteínas es un posicionamiento, es un estudio que han publicado hace nada, el año 2016, nos dice que la dieta vegetariana, incluyendo las veganas, aportan e incluso exceden las proteínas diarias recomendadas, cuando como las calorías que tengo que comer. Los términos completos, es que la proteína animal es más completa y la vegetal es más incompleta. Bueno, pues los términos completa e incompleta son engañosos en relación con las proteínas vegetales. La proteína presente en una variedad de alimentos vegetales consumidos durante el transcurso de un día aporta todos los aminoácidos indispensables. O sea que a nivel de proteína da igual que sea animal que vegetal. La vegetal es sanísima y no es incompleta en absoluto, ¿vale? Ellos dicen que una alimentación vegetariana bien hecha es sana en todas las edades de la vida, ¿eh? O sea, en el embarazo, en la lactancia, en la infancia, en la juventud, etcétera, etcétera. O sea que no hay ningún... Comer vegetariano es saludable. Vamos a hablar de patrones y ya empezamos a acabar y empezamos preguntas. Entonces, si yo como... ¿Qué me dicen a nivel de proteína animal? Pues que si yo como animal, que sea 1/3 de mi plato. Si yo en el mediodía, en la comida de mediodía y en la comida de la noche como animal, como mi pescado, mi carne, mi tortilla, mis quesos, que sea como mucho 1/3, y 2/3 restantes tienen que ser de origen vegetal, que si unas verduras hervidas, que si unas alubias, que si un poquito de arroz integral, que si un pan. Entonces ese conjunto, ese patrón alimentario es un patrón basado en alimentos de origen vegetal. No es vegetariano, pero el patrón cumple con ese mínimo que me aporta salud y me protege y me mantiene en salud. Otra fórmula es que la proteína animal es el condimento de mis platos. Bueno, pues yo me hago un arroz integral con verduras, pero me apetece ponerle sabor al pescado y le pongo pues un poco de bacalao, unas gambas o lo que sea. Me como mi ensalada, me como mi plato de arroz y tiene algo animal y ese le da sabor. Un arroz tipo chino que le pongo un poco de tortilla, pues también, ¿eh? Ese sería el otro patrón. Este es un ejemplo de comida tradicional en que estoy usando el cerdo, es un plato filipino, pero hay mucha verdura. Comer animal en forma de guisos, cocinándolo en calor húmedo, no a la plancha, no frito, no al horno, en guisos, es una forma más saludable. Cuando yo uso barbacoas y plancha y quemo la proteína animal, fabrico sustancias agresivas y cancerígenas. Sobre todo, en concreto, más el pollo, que parecería que sería menos. Es una de las desventajas de
el calor seco. Cuando yo frío es un calor seco también. Pues esa misma carne, si yo hago un guiso así, es saludable. Si yo me hago un filete de pechuga a la plancha con patatas fritas y un yogur, pues es desequilibrado, ¿vale? Pero los guisos son muy saludables, sean carnes, sean pescados. Esto es un patrón vegetariano. Mucha verdura cruda y cocinada, y luego la chicha, la proteína serían mis legumbres, y luego ahí veis que hay como un puré, pues serían tubérculos más con hidratos de carbono, más nutritivos, digamos, más proteicos en cierto modo, que sería pues un puré de calabaza, un puré de zanahorias, un puré de boniato, un puré de patata con verduras, ¿vale? Y veis que tiene su ensaladita, su fruta, y si quiero pues con frutos secos. Entonces, por ejemplo, estos dos platos, cuando yo almuerzo pues unas almendras con unos higos secos y una manzana o un plátano, a nivel nutricional es lo mismo que si me hago un sándwich de jamón y queso. A nivel proteico no hay ninguna diferencia. ¿Qué diferencia hay? Pues que la parte más vegetariana tiene muchos fitoquímicos, antioxidantes y mucha fibra y hidratos de carbono de cadena larga, y el de la derecha, que normalmente será un pan blanco y un sándwich de jamón y queso, pues aporta carne procesada, mucha grasa, pan sin fibra, y no estoy comiendo. Ese patrón no es un patrón basado en alimentos de origen vegetal. Si yo desayuno un café con leche con 2 galletas o 2 magdalenas, no hay fibra, no hay frutas, no hay verduras. No es que sea muy agresivo, podría ser un croissant de chocolate o 2 donuts de chocolate, sería todavía un poquito peor, pero tampoco es muy saludable. Es una harina blanca excipiente con azúcares y un café con leche. Entonces ese es desequilibrado. ¿Qué desayuno tendría yo más equilibrado? Pues un muesli. Mis copos de avena, que los hay gruesos y finos, al que le pongo frutos secos, frutas secas, fruta fresca, unas fresas, una manzana troceada, un níspero troceado, una pera troceada, lo que yo quiera, y una leche vegetal o leche animal. Pues ese desayuno es muchísimo más saludable que 2 magdalenas con un café con leche, ¿vale? Los alimentos procesados son muy sabrosos, muy rápidos y muy enganchones, y se asocian a muchísima más enfermedad. Esta es la media de alimentos procesados que come un niño europeo al año. Claro, entonces, también están los yogures griegos y no griegos, y las papas sabor mediterráneo, y los cereales para el desayuno, que son 50% azúcar o 25%. El Nesquik o la cava, eso es un 50%, por además que es caro porque te están vendiendo azúcar. Entonces, si yo quiero un chocolate, pues compro el chocolate en polvo, sin azúcares, y yo le pongo el azúcar o la miel que yo quiero. Pero no aconsejo comprar un Nesquik, una Nutella, una nocilla, porque es pura azúcar y grasas, ¿eh? Entonces, claro, con esa dieta procesada, pues llegar a los 40 o 50 años sin patologías crónicas, pues cuesta un poco más, ¿eh? Pues hay que insistir mucho, porque cuando a tu hijo le pones este desayuno, pues como que le has cambiado de planeta y está viendo marcianos por todos lados. Y papá, estás confundido, no, eso yo no me lo como. Entonces hay que trabajarlo, cuesta. Vale. Los alimentos ultraprocesados son más adictivos, engañan, entonces esto le llaman el SOS, la sal, los aceites y los azúcares y las harinas refinadas son el SOS de los alimentos adictivos. Y yo aquí añado el animal. El animal también es muy enganchón, gusta mucho. Las carnes, los embutidos, los fiambres y las carnes gustan mucho. Estos son sustancias muy adictivas, muy golosas. Los fritos son muy golosos. Y esto es. Y 5 minutitos para hablar rápidamente de animales, y ya abrimos preguntas, debates, y compartimos con Carmen y conmigo lo que queráis. El animal sí que nutre, tiene proteínas y tiene sus vitaminas y sus minerales. La vitamina B12 solo existe en los alimentos de origen animal. Si yo soy vegano, tengo que tomarlo en pastillas. Pero el animal industrial, que yo lo desaconsejo, es puro pienso. Y tienes que hacer un pienso tiradísimo de precio. Y ese tiradísimo de precio es arrasando paisajes y ecosistemas, y arrasando gente y explotando gente. No hay otra fórmula. Entonces, cuando hablamos de carnes industriales y cerdo industrial y ese jamón que nos quieren vender blanco, es así, y si no tienes que pagar ecológico, que es mucho más caro. Las terneras que veis ahí tiernas y jóvenes, pues las amarran o les dan dietas pobres en hierro para que estén más tiernas. El cerdo no se puede mover. Ahora en Europa, como somos más generosos, hemos dicho que por lo menos que se pueda dar la vuelta.
Somos más conscientes que los americanos y nuestros cerdos se dan la vuelta sobre sí mismos. Pero nacen y se reproducen ahí. Entonces eso es muy cruel, muy cruel, muy cruel, muy cruel. Para mí es muy inhumano ser tan cruel. Entonces yo no quiero ser partícipe, cada uno es partícipe de lo que piensa, ¿vale? La pechuga de pollo, la pechuga de pavo, los huevos que yo compro, pues granjas industriales, lo mismo. El pavo que ahora es tan saludable, pues son campos de concentración de pavos. Y química, toda la que queráis. Antibióticos, antisépticos, anti todo, vitaminas y todo, porque es que si aquí cerramos puertas y nos ponemos todos a comer y a cagar y mear junticos, pues dentro de una semana empezamos todos así y dentro de 2 semanas tenemos todos diarrea. Entonces eso es muy agresivo. El consumo de carne a nivel mundial se está disparando, gusta mucho. Los quesos gustan mucho, los huevos gustan mucho y lo animal y el pescado, pues la gente se apunta. Sí, ¿y eso qué hace? Pues insostenibilidad del sistema. Alguien se lo tengo que quitar. Para que yo críe esos animales, alguien tiene que pasar hambre. O pasa hambre o lo mato de hambre. Pero ese grano se lo quito y se lo doy a los animales. Entonces, por un lado es insostenible y por un lado, a nivel de salud de nuestro ecosistema interno, comer más de un 5, un 10% de proteína animal parece que también empieza a torcer la salud. Entonces, por nuestro interés personal y por nuestro interés planetario, social y económico, pues conviene reducir mucho el alimento de origen animal. Tiene mucho impacto medioambiental, es insostenible, estamos consumiendo ya 1,5 planetas y eso quiere decir que hay gente que queremos quitar esa mitad y para el año 2050 serán 3 planetas, o sea que 2/3 de la humanidad tendrá que pasar hambre. El pescado, ¿hay que comer pescado 2 veces a la semana? Sí, pues también se lo quitaremos a alguien porque el pescado es finito. O hago piscifactorías, que meto pienso si hay que hacer pescado para hacer harinas y hacer aceites, o se lo quito. Y se lo estamos quitando a quién. Entonces es un informe de las Naciones Unidas en que te dice que se lo estamos quitando a la gente. Entonces les hacemos pasar un poquito más de hambre y les quitamos la poca proteína que tiene un animal sostenible. Aparte de las piscifactorías, es un estudio hecho con salmón noruego, país, como digo yo, 00, pedigrí, blanco, de muy científicos, muy sostenibles y muy conscientes. Bueno, pues sus piscifactorías comen pienso de soja, maíz y pescado y cuando llega un estudio y veo ya la barra a la derecha es la cantidad de contaminantes que tiene el salmón de granja, de farm, de granja. Entonces tiene mucho contaminante. Porque tengo que concentrar aceites y meterlos en los piensos. Y son pescados de mares muy contaminados. Y ese pescado se lo doy a comer a unas ratas y esas ratas me hacen más obesidad y más diabetes. ¿Y qué pasa en los humanos? Pues bueno, pues puede ser que pase lo mismo o no. Pero son pescados que pueden tener mucho contaminante. La leche como alimento o nutrición animal, los humanos no tienen. Esto es un estudio hecho por 2 grandísimos científicos de salud pública, que es el Willett y el Ludwig, sobre todo Willett, de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Medicina. Los humanos no tienen requisitos nutricionales de leche animal. El calcio se consigue de cualquier sitio y no hace falta que sea del queso, ni de la leche, ni del yogur. Y eso lo ponen por escrito y lo ratifican y no hay ningún problema. ¿Y de dónde lo sacas? Pues de un patrón alimentario diversificado, ¿vale? Si yo quiero comer animal ecológico tradicional, vale mucho más caro. Pues como yo reduzco la mitad de la mitad, lo demás me lo gasto en cereales y legumbres. Pesca local, comercio justo, que es lo que hemos hablado. Si yo no apuesto por el comercio de proximidad, las verduras de proximidad y comercio justo, nos lo venderán las grandes corporaciones y nos manipularán y vendrán no sabremos de dónde. Yo lo veo esencial para ser soberanos en nuestra salud. Hay una corriente que dicen que nosotros podemos crear salud, pero eso se trabaja no desde la ciencia, ni los organismos científicos, ni las administraciones, ni desde los partidos políticos, pienso yo, sino que se trabaja desde nosotros, desde vosotras y vosotros. Entonces hay que plantearse un mayor activismo, un mayor compromiso e intentar comprar de proximidad en los mercados, en las cajas de verduras. Yo las legumbres me busqué un agricultor y me las manda por correo y compro 100 euros al año y tengo legumbres para todo el año. El buen pan lo puedes encontrar cerquita, el arroz integral pues también. Entonces eso es crear salud es el resultado de contemplar a la persona como algo holístico.
de sistema, de naturaleza local, resultando de una creación compartida dentro de la comunidad la que debe trabajar el origen de sus alimentos. Un modelo de salud sistémico precisa de una transición, tenemos que hacer una transición del sistema corporativo, supermercado, industrial, a un sistema más local, soberano y ecológico, ¿vale? Trabajando en red. Como dice, y acabamos, Pierre Rabhi, la salud no es solo cosa del médico, sino que es cuestión también del campesino, ¿vale? Pues somos lo que comemos. Nuestra fuente de salud es el campesino, el que sabe sacar de la tierra y de la madre de tierra los nutrientes y nos los pone encima de la mesa. No basta con multiplicar el número de médicos, lo que hace falta es multiplicar el número de personas responsables de su salud, capaces de conducir de una manera consciente. Entonces eso es poner valor, poner valores ecológicos, sociales, económicos, de salud a nuestros alimentos. Y para reducir animal industrial, en rojo que pongo el animal industrial, el animal procesado y el vegetal ultraprocesado, lo que tiene mucha sal, mucha grasa, mucho azúcar. El animal ecológico tradicional, en naranja, reduzco. La agricultura convencional, si no he apostado todavía por lo ecológico, bueno, pues la agricultura convencional sería un naranja, un proceso de cambio, y el vegetal algo procesado, algo refinado, la harina blanca, pues de cambio. Y lo más conveniente, alimentación basada en plantas, agroecológica, de proximidad y mínimamente procesada. Ahí tenéis mi correo y mi teléfono, y si queréis, pues ahí os mando las diapositivas. Y si os parece, pues abrimos preguntas y debates, ¿vale? Muchas gracias.